Hemos recibido al alcalde del muy querido distrito limeño de Lima Norte, Los Olivos, Felipe Castillo. Y queremos comenzar naturalmente saludándolo, pidiéndole cómo han evolucionado los indicadores de la criminalidad, de la extorsión y del sicariato en su distrito desde la última vez que nos visitó hace ya más de un mes. Muy buenos días. Lo que puedo decir es que ha disminuido de forma considerable un 30% según los datos que nos han brindado las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, por eso que nos han sacado del estado de emergencia. ¿Sirvió para algo el estado de emergencia? Yo insisto, el estado de emergencia es importante dentro de una estrategia de seguridad ciudadana. Es el pilar fundamental para poder aterrizar una serie de acciones, ¿no? Fortalecimiento de la Policía Nacional, reformas del Código Penal, del Código Procesal Penal, reforma del régimen carcelario. Por eso que el estado de emergencia no puede ser un mes, tiene que ser prolongado. Y es ahí donde justamente conversando con el ministro del Interior le hacía entender que, o quería que entienda en el sentido que por más que haya bajado, deberían, digamos, liberarnos del estado de emergencia. Necesitamos continuar con el estado de emergencia. ¿Por qué? Dos cosas. Uno, porque se habían hecho una serie de acciones con las Fuerzas Armadas. Teníamos 50 soldados en el distrito que patrullaban nuestras propias camionetas. Solamente el hecho de patrullar generaba un efecto disuasivo y además también un efecto de confianza de la población hacia sus fuerzas. Pero la gran pregunta orden. que uno se hace, a ver, ¿pero vamos a sostener esto o es momento de empezar a ir resolviendo? Porque la idea de que sea temporal es justamente ¿no? para que durante ese tiempo se tomen acciones y luego liberar a las Fuerzas Armadas, que no es precisamente su competencia la de patrullar las calles. No, por eso, pero un mes tampoco es muy poco. Por lo menos unos 6 meses que podamos justamente amalgamar una serie de acciones, aterrizar una serie de acciones en favor justamente de un mayor control. Adicionalmente, entendemos que desde el gobierno local no vamos a solucionar el tema de la inseguridad. Hemos hecho esfuerzos, hemos inaugurado hace una semana atrás la central de monitoreo más grande y más moderna de todo el país, con 45 pantallas. No, tómese el tiempo, por favor, vamos a hacer una pausa y necesitamos tiempo para que nos explique esta central de monitoreo, la más grande del país. Nos dice el alcalde Felipe Castillo, quiero que nos dé datos sobre eso y también sobre otro aspecto. Usted ha subrayado siempre que la población de Los Olivos es emprendedora y progresista. Quieren mejorar. Explíquenos, por favor, si ha mejorado el desempleo y si ha mejorado la formalización, porque mucho de la criminalidad tiene que ver con estos temas sociales y económicos. ¿Nos lo contestará, por favor? Son las 9:53, estamos conversando con el alcalde del distrito limeño de Los Olivos, el señor Felipe Castillo, quien nos ha dicho que los índices de algunos aspectos de la criminalidad han descendido hasta 30% en su distrito, gracias al trabajo que se ha hecho coordinadamente entre la municipalidad y la policía, razón por la cual ya no están en estado de emergencia, cosa que él lamenta, porque hubiera preferido que se permanezca. Díganos cuál es la clave que explica esta mejora en su distrito, que lamentablemente no se ve en algunos distritos vecinos del suyo, que es peligroso, porque si allá hay emergencia, tienen el riesgo de terminar recibiendo usted a los delincuentes y criminales de sus distritos vecinos, San Martín, Independencia, Puente Piedra y los demás de Lima Norte. Claro, nuestra preocupación es que se dé el efecto globo, el efecto desplazamiento, que cuando hay una presión de fuerzas de seguridad en una área, migran los delincuentes a la zona, digamos, de menor presión, que vendría a ser Los Olivos, que está en el centro de Los Olivos. El efecto positivo, yo creo y considero que es porque hay una buena articulación con las 3 comisarías, Sol de Oro, Laura Caller y PRO, y adicionalmente el trabajo que ya se había iniciado con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, a pesar de que digamos, en estado de emergencia apoyan la seguridad ciudadana, en Los Olivos nos ha permitido, como mencioné, patrullar las zonas más calientes de mayor tasa de criminalidad, que es pues Chavarría, que es Confraternidad y Chillón especialmente, y ha permitido justamente controlar. Ahora estamos desarrollando toda una acción de contención, pero sí, tenemos esa preocupación. Pero más allá de eso, más allá del esfuerzo que hace el Serenazgo, la policía, a veces muchos de estos esfuerzos capturando delincuentes, reteniendo delincuentes, quedan en saco roto porque en 3 días terminan nuevamente en las calles sembrando más terror y sembrando más zozobra. Y por eso que es importante que desde el gobierno nacional nuevamente se promueva la ley de terrorismo urbano, que habíamos conversado en su momento, que es importantísimo para poder generar un marco normativo legal
que permita darle 15 días a los operadores de justicia y poder garantizar, completar una carpeta fiscal contundente y hacer que el delincuente termine tras las rejas y no como ahora sembrando más terror. Hay quienes dicen que no es necesario cambiar o generar más normas, sino aplicar las leyes que ya existen. ¿Por qué se necesita una ley de terrorismo urbano? Para poder justamente darle ese valor real de lo que vive la población en este momento, es terrorismo puro y duro, para que el delincuente, que ahora es considerado común, que extorsiona, que asesina, que secuestra, que extorsiona a diario, sea catalogado como terrorista, y poder justamente darle ese tiempo suficiente a los operadores de justicia para poder completar una investigación y termine tras a la aprobación de esa norma como un paso previo a esta posibilidad que algunos discuten de enviar condenados a penales en El Salvador. Yo también me he pronunciado en ese sentido. En este momento es inviable, son buenas intenciones, son buenos deseos, pero mientras no haya esta ley de terrorismo urbano que cataloga a estos delincuentes que en este momento son catalogados como delincuentes comunes, sean terroristas, pero sobre todo para los que son extranjeros, ¿no? Hablamos de los extranjeros, que hay delincuentes avesados, terroristas, delincuentes avesados extranjeros, muy violentos, que podrían ser trasladados vía convenio a El Salvador, pero bajo un marco normativo legal. En ese análisis se descarta, por ejemplo, a este delincuente apodado El Monstruo, Moreno Hernández, porque estamos hablando de un delincuente peruano. Sin embargo, en algún momento el ministerio o el ministro del Interior aquí en los estudios nos dijo que delincuentes de ese calibre son los que estaría evaluando el Ejecutivo, las autoridades enviar a este penal. Pero claro, hay mucho que discutir, desde el tema presupuestal hasta el marco normativo, la constitucionalidad de una norma o de un proyecto de esa naturaleza. Hay que darle el marco normativo legal para que esto sea viable, pero para los extranjeros, para los nacionales hay que desarrollar y construir una mega cárcel de máxima seguridad para confinar terroristas. Y el Frontón es un espacio ideal para eso, porque está aislado de la población. Necesitamos hacer eso. Claro, tenemos un déficit, digamos, de espacios en los penales, 60.000 espacios aproximadamente, que equivale a una inversión de más de 2.000 millones. Pero podemos coger una partecita de eso para poder trasladar a los delincuentes extranjeros terroristas avesados, los más avesados, a El Salvador, para darle el gran mensaje a la delincuencia, que si siguen ese camino ya saben cómo van a terminar. Y a nuestros, digamos, o a los delincuentes nacionales, a los peruanos que son delincuentes terroristas, que son los más agresivos, los más avesados, los más violentos, puedan terminar en una cárcel de máxima seguridad. El Frontón es el espacio ideal, el espacio adecuado para hacer el mejor control en favor de la paz y tranquilidad del ciudadano de a pie, que tomamos nota en vista que el tiempo corre de sus dos propuestas. Uno, que se cree una ley para definir el terrorismo urbano que incluya a los criminales. Y en segundo lugar, peligrosos o más peligrosos. Y en segundo lugar, esa tesis de deportar a los criminales extranjeros al Salvador y que se construya una cárcel en El Frontón. Yo quisiera preguntarle, había quedado pendiente el tema social en su distrito, porque ustedes han sufrido, siendo un distrito de emprendedores, como nos lo ha recordado usted, que la criminalidad atenta contra eso y somete vía extorsión a barrios enteros o a sectores enteros, peluquerías, restaurantes, transportistas. ¿Qué han hecho ustedes para paliar el daño que produce, en el sentido de que muchas personas prefieren cerrar su negocio y marcharse en vez de estar pagando cupos y exponerse un día que le manden un sicario? ¿Qué ha hecho usted para paliar este impacto negativo que la criminalidad produce sobre los negocios y en consecuencia sobre el empleo? Nosotros le damos muchas facilidades a los emprendedores en Los Olivos, y por eso que justamente insistía con el ministro del Interior de poder retomar el estado de emergencia en Los Olivos, porque el polo de desarrollo de Lima Norte está en Los Olivos, y el delincuente, la delincuencia, ¿dónde va? ¿Dónde está la economía? ¿Dónde está el dinero? Por eso que no podemos descuidar esa situación, y todo lo que se había avanzado se ha retrocedido. Espero que no suceda lo que sucedió en la primera estado de emergencia, que se dio solamente en San Martín de Porres, que se dio el efecto globo y se perjudicó los emprendimientos, se perjudicó la paz y tranquilidad de los vecinos. Bueno, por eso que hay que hacer una evaluación, no solamente mirando el árbol, sino el bosque, en favor de la paz y tranquilidad nota de, su de los ciudadanos en el de Los terreno y de lo que recomienda, y le deseamos naturalmente el mayor de los éxitos en